ahí sí Milei tiene razón y no la vemos. Decilo fuera de Twitter. Claro, obvio. Dale, decilo. ¿Dónde vivís? Andá a la calle y decilo en la calle. Si vos gastás cero en obra pública, la cuestión es cuánto aguanta. ¿Cuál es la voluntad política que tiene el gobierno para avanzar en ese sentido o no? Este modelo necesita de esa recesión y necesita de ese parate productivo para que eso eventualmente reduzca los precios. Se mueren por darle superpoderes a Milei, pero mientras ellos le están rosqueando los superpoderes a Milei tuiteó un meme diciendo que no laburaron nunca. Sí. Aguanta este régimen cambiario hasta marzo, todo el esquema medio Handmaid's Tale, que tipo no hablo con organizaciones sociales, solo hablo con iglesias. Claro. Es medio... Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en febrero, 30 grados, tratamiento particular de ley ómnibus y pocas ganas de vivir. Te quedaste muy corta, hacen como 37, la sensación térmica por lo menos. No, pero no, la sensación térmica siento que es anticientífica. Bueno, está bien, vamos a arrancar así. Sí, con lo importante. Bueno, eso es importante para la economía también porque empieza a temblar la cosecha, que supuestamente iba a ser récord, ahora está en discusión, pero también está en discusión la ley ómnibus, como vos decías recién, en este momento, probablemente cuando salgamos, que se va a empezar a votar en particular. Se ha empezado a votar en particular, salió la sanción, la media sanción en general la semana pasada, fueron como la novedad de la semana pasada, no solo por la aprobación dentro del recinto, sino también por toda la represión que hubo afuera. Pero ahora empieza el tratamiento de ciertas cuestiones particulares que tiene que ver con, bueno, cuántas atribuciones extraordinarias le van a dar a Javier Milei, qué temas van a entrar dentro de la emergencia, bueno, el impuesto país y qué van a hacer, si lo van a coparticipar o no. Digo, un montón de rosca que hace que no pareciera que se vaya a resolver en el día de hoy, sino que van a ser varios días de jornadas así maratónicas, donde vamos a estar poniendo Diputados TV y viendo, no sé, a mí me encanta hacer eso, poniendo Diputados TV y viendo a la gente muy con las ojeras, ¿viste? Gente que por ahí no está tan acostumbrada. Y que después habla... tan seguido a trabajar. Sí, y que después se nota cuando habla con la prensa de que como no estaba tan acostumbrada tuvo que buscar recursos extra para mantenerse motivados. ¿No? Como Sago, por ejemplo. Grandes momentos de recortes tuvimos la semana pasada. Sí, la semana pasada hubo una mezcla de adentro del recinto lo que pasaba mientras estaban discutiendo, votando, no se sabe bien discutiendo qué. Se hicieron bastante virales algunos recortes de Pichetto y gente que lo reivindicaba, ¿no? Sobre todo gente del peronismo o no, y externos, porque el tipo trataba de poner orden en un lugar donde estaba muy desorganizado, también en base al desorden que había afuera con la policía de Bullrich reprimiendo a la gente que se había movilizado, pero el tipo, siendo supuestamente de la oposición, le ponía orden a los Sago, al Lila Lemoyne y toda esa banda para que trate de tirar para el lado del gobierno y no dilate la sesión, que era lo que quería hacer el sector opositor, o más realmente el opositor, el que votó en contra en general. Entonces, fue un espectáculo bastante raro, bizarro, esa es la palabra, bizarro, en donde mostró que la casta sigue estando ahí, ¿no? Claro. Y hay algunas gente que es más casta que otra, pero que pese a que hubo un recambio de gobierno, esa discusión sigue funcionando de una forma muy alejada a lo que pasa en la calle, a lo que pasa en lo cotidiano, con la represión, pero también con lo cotidiano de nuestras vidas. Hay un punto que charlábamos la semana pasada y que para mí se hizo cada vez más concreto. Yo no adhería tanto con vos la semana pasada, que decías, bueno, parece que a la oposición le interesa más que salga esta ley que al propio Milei. Y yo decía, ay, Gonza, qué exagerado. Y a medida que fueron pasando los días, es verdad que... no se entiende bien si por falta de experiencia legislativa, que evidentemente la tienen los que hacen a La Libertad Avanza, porque es gente que nunca estuvo en esos puestos y que claramente no sabe cómo es el manejo. Es gente del sector privado. Del recinto. Algunos vírgenes de Quill también. Pero bueno, es como que no solo porque salió el capítulo fiscal y porque salió ciertas transformaciones que en un gobierno que apuesta al déficit cero, que apuesta a dar una señal fiscal muy profunda de cara al Fondo Monetario Internacional, pero también de cara a inversores privados y tal, diciendo, bueno, yo puedo hacer este ajuste feroz en las cuentas públicas, bueno, todo eso se sacó
de esa ley ómnibus que empezó con más de 600 artículos y ahora está en 300 y que además se aprobó en general, pero que ahora se va a empezar a discutir en lo particular, que en realidad, digo, en la política tradicional diríamos, bueno, esto es una derrota del gobierno, o sea, es una derrota del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo, donde no está pudiendo pasar esas leyes o no de la manera que le servirían para su programa económico, que al fin y al cabo es lo más relevante en este contexto, ¿no? O parece ser como la llave que le puede dar el éxito. Y eso, en este contexto, siento que tiene una lectura distinta porque es como si no importara el Poder Legislativo. O sea, o por lo menos la narrativa que está teniendo el gobierno es, bueno, si pasa o no pasa, no importa porque igual el déficit fiscal lo vamos a achicar porque la licuación por los niveles de inflación, la licuación de los gastos del Estado va a ser tal que igual vamos a salir victoriosos en ese objetivo. Lo cual es discutible. Sí. Pero por las dos cosas, por la forma sí, por el contenido. Porque, por un lado, aparece esta discusión de la realpolitik que uno lee en Twitter que dice el gobierno está retrocediendo, entonces aparecen los memes bastante pelotudos de la ley ómnibus, pasamos a la ley taxi, a la ley lo que sea, como graficando de que se quedó con muchas menos artículos de los que tenía originalmente, pero al mismo tiempo ya está rigiendo un DNU, que los tipos firmaron con más artículos que los que tenía la ley ómnibus, y se aprobaron 350 artículos en general, ahora hay que ver qué pasa, pero eso nos va a modificar la vida de forma estructural durante los próximos años y a nadie parece importarle porque, bueno, está, digo, todo ese mundillo que sigue lo que está pasando en la rosca en diputados, solo se preocupa por eso, por a ver qué dice Pichetto, a ver cuánto poder le queda a Milei, si Milei negoció o no, que es sacar el foco, y que creo que Milei lo entiende de esa forma, que es sacar el foco de lo realmente importante, que es como, por ejemplo, dar vuelta a todo el mercado de hidrocarburos y que se pueda, que no haya que abastecer de cupos internos en Argentina a la nafta, por ejemplo. Entonces eso hace que cada mes que pasa nos aumentan un 20% los combustibles. Así con las tarifas que vamos a charlar seguro en un toque. Después pasa lo mismo con el DNU y los alimentos. O sea, todas cuestiones que nos pegan directamente, que nadie se sienta a discutir porque qué están discutiendo los diputados y por lo tanto el periodismo o en Twitter. ¿Qué pasa con el impuesto país? Si va tanta guita a los gobernadores, si se frenaron las transferencias discrecionales, si el gobierno va a poder hacer el ajuste fiscal que dice que va a hacer o no. Y que incluso, pese a que en teoría está retrocediendo frente a las demandas de los diputados, los gobernadores, veremos los senadores, dice, bueno, no importa, yo voy a hacer como decías vos recién. Voy a ajustar fuerte, igual, y no me importa lo que pase en el Poder Legislativo. Y al mismo tiempo los mismos tipos de diputados votándole una ley muy importante a un tipo que no le importa lo que opine su propio poder, o sea, autosacándose poder, se están autoboicoteando. Sí, o sea, todo lo que decís es cierto, creo que tiene parte también con esta estrategia de, bueno, voy por todo, entonces lanzo 600 temas, porque son más de 600 artículos el original, a eso hay que sumarle el DNU, a eso hay que sumarle las declaraciones de Milei, pero también los me gusta, los retuiteos de cosas que dicen, como que hay una vorágine en términos de cantidad de información que es medio imposible seguir todos los temas. O sea, es imposible, tenés que priorizar alguno. Y es cierto que la lectura cambia mucho en el sentido de la realpolitik o de, bueno, vos quisiste hacer esto, entonces no pudiste, entonces eso habla de una negociación y como, bueno, toda esta cosa más salida de una serie de Netflix de la política ahí rosqueando en la mesa. Y después, a la hora de ver los efectos en la vida cotidiana, bueno, por ahí empieza como a desmenuzar estas cosas sobre, bueno, están tendiendo todos los precios siempre al precio de paridad de exportación, que parece dicho en chino, pero es esto de que, bueno, por más que vos seas productor de petróleo, vas a pagar el petróleo al mismo precio que lo paga un ciudadano de un país que no es productor de petróleo. Lo mismo con el trigo, con todos los alimentos que elaboramos en este país y tal. Entonces, como que son, sí, empeoramientos en las condiciones de vida, que por ahí también creo que son más difíciles de discutir porque no es tan palpable todavía, por más que estén los aumentos de la nafta y tal. Como que son cambios más estructurales, justamente. Claro. Sí, justamente como la ley de tierra, la ley de glaciares, todas las derogaciones de las leyes de abastecimiento, un montón de cosas que hicieron en muy poco tiempo, con mucha voluntad política, que no venían teniendo los últimos gobiernos, que saben, por ejemplo, lo que quieren hacer, que tampoco es algo que venía pasando con los gobiernos anteriores, y que parece todo el arco político semioficialista y semiopositor como desconcertado, no sabe por dónde empezar a discutir. Y Milei al mismo tiempo, con cada retweet y like, los desconcierta aún más. Sí. ¿No? En ese sentido, creo que ahí sí Milei tiene razón y no la vemos.
O sea, el tipo está operando de una forma completamente distinta a la que venían haciendo los gobiernos hasta ahora, o por el Poder Ejecutivo y sus propios diputados, y el tipo está más pendiente en lo que dicen las encuestas, Twitter, las tendencias, y toda una forma de construir su propia imagen, política a partir de su propia imagen, que solo capitaliza él, porque al mismo tiempo va minando a todos sus propios diputados, que cada vez, evidentemente el jefe de su bancada es Pichetto, no es, su bancada no existe, y a sus propios ministros, ¿no? Ya tuvimos, ya le cortó la cabeza a un ministro en poco tiempo, eran 8 nada más y ya le cortó a uno. Y hay muchas internas hacia dentro del gobierno por esta forma, ¿no? De tratar de capitalizar todo en su propia persona, Y que es algo bastante novedoso. y también hacer algo medio circense de lo que es o sea, como que también hay algo de la casta política y en el tratamiento de esta ley que es muy circense. O sea, como Sí, que sí, sí. vos ves Diputados TV y vas viendo las exposiciones y ves lo que dicen y de lo que hablan y de las negociaciones. Y es como todo el tiempo una obscenidad muy grande de, che, estamos en un país donde, no sé, esto, ¿no? Las 30 cuadras de fila para hablar con Petovelo de gente que no, a la cual no le están bajando comida para los comedores, como una necesidad muy básica, y de repente prendés la tele y los que son los supuestamente representantes del pueblo, que es el poder legislativo, que tiene que estar ahí para debatir esas cosas, está discutiendo sobre el artículo 4 de no sé qué para hacer un clip para Twitter. Entonces creo que en ese sentido también lo capitaliza Milei porque es como, che, estos son un papelón. Y afuera del Congreso la gente siendo cagada a palos por distintas fuerzas de seguridad, porque está Policía Federal, está Gendarmería, está hasta Prefectura. Entonces, y a su vez, esa represión a su nicho duro le suma. O sea, puede lograr capitalizar esa represión en su nicho duro, digo, esos comentarios del AGE de, bueno, nosotros festejamos cada vez que un zurdo le tiran un gas lacrimógeno. Decilo fuera de Twitter. Decilo. Claro, obvio. Dale, decilo. ¿Dónde vivís? Anda a la calle Claro. y decilo en la calle. Pero sí, o sea, yo acuerdo que forma parte también del no la ven, ¿no? Porque Sí. nosotros estamos muy enojados porque hayan reprimido, la gente que estaba ahí estaba muy enojada porque haya reprimido, pero es la forma que tiene de acumular políticamente Bullrich, por ejemplo, adentro del gabinete. Milei deja hacer, ¿no? Pero él no se posiciona retuiteando memes, ¿no? Pero Sí. no es algo que él haya dado la orden política, no es Bullrich que al otro día sale y da conferencias diciendo, bueno, mañana vamos a hacer más, vamos a cortar más cabezas. Que no hay nada que le guste más a Pato Bullrich que reprimir personas. Claro, y es su forma también de ganar poder adentro del gabinete, que como decíamos recién, está cruzado por un montón de internas. Bullrich tiene su propia interna con Larreta, que todavía sigue vivo por ahí, pero sobre todo con Macri, para ver cómo sigue el gabinete de Milei. Entonces, hay muchos problemas internos que Bullrich, por ejemplo, trata de capitalizar de esta forma y Milei también, reprimiendo, pero no reprimiendo a la gente, sino a los que ellos llaman los gerentes de la pobreza, ¿no? Entonces festejan de los gases contra Beliboni, por ejemplo. Claro. El problema es que, bueno, eso puede ser bueno para puede ser de consumo irónico y de autocelebratorio para Twitter y para el sector o el núcleo duro que los votó, pero si al otro día hay 30 cuadras de fila de gente pidiéndole porque mande $1 en comida a los comedores, en enero, un 0% de ejecución del presupuesto en alimentos de la Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Petovelo. Entonces, una cosa es la represión frente a una manifestación que ellos dicen son la casta. Para ellos, los movimientos sociales, los líderes de los movimientos sindicales son la casta, sindicales, sociales, pero otra cosa es que la gente vaya a pedirle comida porque tiene hambre, que es algo que está pasando hoy en Argentina. Entonces, creo que en estos días estamos viendo un poco que ese relato no es tan sólido como por ahí pueden llegar a pensar ellos. Sí, y lo magistral de eso, porque esto surge porque el viernes sí fueron como referentes esos comedores a exigir que se ejecuten las partidas que existen para la comida en comedores sociales, nada más ni nada menos, que obviamente que es muy chiquito dentro del presupuesto, pero que ellos, si bien se había dicho que el Ministerio de Capital Humano era el que iba a tener la billetera abierta, porque justamente un modelo económico que apuesta a la recesión para frenar esa aceleración inflacionaria iba a dejar mucha gente afuera, es parte del modelo, entonces hasta Milei había dicho, bueno, el único que va a tener plata va a ser el Ministerio de Capital Humano. Eso no está sucediendo hasta ahora, y Petovelo que dice, bueno, que venga cada uno individualmente, o sea, una persona que claramente nunca ejerció una función pública, ¿no? Pero bueno, que venga cada uno individualmente, no importa en qué lugar del país estés, y yo lo voy a tratar y le voy a dar comida individualmente, lo cual a mí, en términos de logística, me volvía loca. Tipo, ¿cómo vas a hacer
para llevarle a cada persona. Bueno, tipo, es un menosprecio total al laburo de cualquier comedor popular en todo lo que es la logística y la organización. Es para el clip de Twitter. Es para el clip de Twitter. Ahora, que hoy, ayer, el lunes, se formara esa fila de personas que individualmente quieren ir para hablar con la ministra y decirle, che, ayúdame y llévame la comida individualmente, me pareció magnífico, porque habla justamente de esa necesidad concreta que tiene casi la mitad de la población de la Argentina y que se va a ir acrecentando, porque también todo el proceso inflacionario que estamos viendo se concentra específicamente en alimentos. Entonces, digo, creo que eso empieza a calentar un poco más esa temperatura social. Sí, y a resquebrajar el relato, por un lado, en este sentido, de que la realidad material en general termina llevándose puesto, sea el relato que sea, pero también por otro lado, la otra parte del relato era yo no quiero intermediarios, ¿no? Voy a romper con la intermediación porque esto, ¿no? La casta de los intermediarios y de los gerentes de la pobreza, como le dicen ellos. Entonces, lo que hace al otro día de haber salido a la puerta del ministerio es juntarse con los evangelistas, con la iglesia evangélica, para darles plata a ellos como intermediarios para hacer asistencia en alimentos a comedores. O sea, hace todo lo contrario a lo que había dicho menos de 24 horas antes. Hay gerentes de la pobreza y gerentes de la pobreza. Entonces, ahí creo que van habiendo distintos sucesos que pasan en muy poco tiempo, porque Milei está hace menos de 2 meses gobernando. Igual es increíble lo conservador que es, ¿no? Como de todo el esquema medio Handmaid's Tale, que tipo no hablo con organizaciones sociales, solo hablo con iglesias. Claro. Es medio. Es muy conservador para ser tan libertario, chicos. Sí, trata de emular, ¿no? Por ejemplo, esta asociación que busca Milei con la iglesia evangélica es como te vas a acordar, por lo menos a mí, a Bolsonaro, sí. a Bukele, ¿no? Que ahora estaba de moda en estas semanas. Y que también habla de una pelea por ahí un poco más indirecta o en lo que se lee en segunda línea, es bueno, ¿por qué con los evangélicos sino con las iglesias apostólicas romanas que sacaron ese comunicado? ¿Cómo se llama? Conferencia Episcopal. Yo siempre me olvido el primer nombre. Algo así. De bueno, tienen que bajar comida a los comedores. Que no puedo creer que estemos charlando de comida en los comedores. Somos un país productor de alimentos. Como que hay ciertas cosas que, viste que siempre se dice como no, el sentido común de la gente. Bueno, hay cosas que son del sentido común y que hay que recuperarlas. Y es que Argentina produce mucho más comida de la que necesita para su población. No podemos estar discutiendo estas cosas que son tan básicas y que es hasta una, no sé, es esa humano. Política de la crueldad que tienen. Claro. O sea, tienen una cuestión, más allá de lo ideológico, que es cruel. Es cruel, es profundamente cruel. No bajar comida a los comedores habla de una crueldad de la política. Sí, es una cuestión de deshumanizar a la gente que no puede llegar a comer ahora, porque no estamos hablando de llegar a fin de mes, ¿no? Sino simplemente de no dejar de ser indigentes. Entonces, para mí, ahí está el problema, que acá lo decimos casi todas las semanas, de Milei siendo parte de la casta de los economistas, de que los economistas por ahí solemos mirar el Excel y de que cierren los números sin importar qué pase por ahí con la gente que está atrás de esos números, ¿no? Pero acá en este caso es como que eso se acrecienta, se multiplica varias veces, porque lo que hacen ellos es generar todo este relato de los vagos, los planeros, los gerentes de la pobreza, los que lucran a partir de manejar planes sociales, y de esa forma, que vienen de hace varios años taladrando con esto en los medios, en Twitter, en los Reels, etcétera, y lo que va generando es toda una conciencia de deshumanizar a la gente que no llega a fin de mes porque son vagos, porque no quieren laburar, porque cobran un plan y se merecen vivir como están. Entonces, eso va generando esa división entre la Argentina de bien, los argentinos de bien y el resto. Y bueno, veremos qué hacen. Si no pueden comer, que se manejen, que hagan lo que puedan. Nosotros somos liberales y los vamos a dejar que hagan lo que quieran. Sí, entonces, que lo que quieran hasta que llegás a la plaza del Congreso a pedir lo que te corresponde y te recontra cagan a palos. Claro, es así. Entonces, el problema es cuando eso lo desborda, ¿no? Que bueno, hay que ver hasta qué punto eso va a avanzar en las próximas semanas. Pero esa deshumanización, claro. Y en esto también creo en que hace sentido esta política de la crueldad, que es como, bueno, yo veía, está bien, todo el mundo Twitter y demás, pero quienes capitalizaron la represión de la Plaza de los Congresos, bueno, eran todas imágenes de inteligencia artificial
donde realmente no eran personas las personas que estaban siendo reprimidas, porque es mucho más fácil ver una imagen que es graciosa de orcos con banderas comunistas, o sea, una cosa muy alejada de la realidad, y un león echándoles agua encima. Yo entiendo que la realidad es difícil de digerir, pero esas no son las imágenes de lo que pasó en el Congreso. Digo, si vos no te fumás ver a un policía que le está tirando gas, pimienta a un jubilado, entonces vos no te fumás la represión. Digo, te fumás la imagen día de la caricatura de lo que vos crees que es la represión. Pero la represión no es eso. Entonces, como esa deshumanización me parece muy peligrosa, sobre todo cuando tenemos un presidente que tiene una estructura y un ego y unas ganas muy autoritarias, ¿no? Como que son esos rasguitos que decís, chicos, esto puede escalar muy rápidamente. Claro, y también la gente que hace esos memes es gente que solo sale a la calle para ir al supermercado, capaz que ni eso. Entonces Claro. es como que también uno se va construyendo sus propias burbujas, a todos nos pasa, pero bueno, particularmente a la gente que se dedica a hacer esos memes tiene una burbuja muy particular que después los termina memeando a ellos como al Buni. Pero más allá de eso, Milei vive de una forma muy similar. Está todo el día encerrado en Olivos o no sé dónde está viviendo ahora, en el hotel de Elstein, en Twitter. El tipo rompe récords de cantidad de likes y retweets comparado con otros líderes mundiales. El tipo está continuamente, el otro día le habían contado 600 en un día, entre likes y retweets. El tipo se va construyendo también su propia narrativa y Claro. de cómo funciona la realidad. Y eso, la efectividad que tiene es que por ahí lo sabe comunicar bien y genera ese efecto contagio en su propia base electoral y social de que, bueno, bancar, por ejemplo, la represión, bancar esto de no girarle guita a los comedores, etcétera. Pero que se puede ir yendo todo un poco al carajo. Si eso En sigue esto así. de irse al carajo no, voy a volver a los números. Porque hay algo que yo no tengo definido y leí muchos economistas diciendo cosas contrapuestas, que tiene que ver con esta señal fiscal, ¿no? Como cuál era el objetivo del gobierno en este primer trimestre, si se quiere, en su primer trimestre de gobierno. Bueno, dar una señal fiscal fuerte, profunda, contundente, de que iban al déficit cero y de que para ir a ese déficit cero iban a cambiar reglas fiscales. O sea, todos vimos ese cuadro del Ministerio de Hacienda diciendo, bueno, reversión de ganancias, bueno, la devolución del IVA terminó el 31 de diciembre, y ciertos cambios que te hacían a un blanqueo, bueno, un montón de cosas que hablaban de las arcas públicas y de cómo llegar a ese déficit fiscal. Ese capítulo fiscal no está en el Congreso todavía. Y las facultades extraordinarias, incluso si se las dan, no pueden hacer esos cambios, esas reformas tributarias. Tienen que pasar de nuevo por el Congreso. Entonces, la pregunta que entra ahí es, ¿se llega efectivamente a ese déficit fiscal? Porque la única herramienta que tiene hoy el gobierno, que la viene usando, tiene que ver con, bueno, liquidar, o sea, ir licuando los ingresos de los jubilados, los docentes, los empleados públicos, como todo lo que hace al pago de salarios, básicamente, pago de salarios, pero también a la seguridad social. Ahora, ¿alcanza eso? Porque en algún momento vos tenés que recomponer eso. O sea, como que por un lado están los que te dicen, sí, eso alcanza. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos una inflación de un 25% mensual y esos gastos en 4 meses lo licuaste todo. O sea, básicamente el jubilado, no sé, viva en una huerta. Y licuaste todo, entonces llegaste a ese déficit cero y no tuviste que hacer ninguna reforma estructural, sino que simplemente la inflación la usaste para licuar los gastos públicos mientras aumentan la recaudación por el IVA que pagamos todos y todas, básicamente. Ahora, hay quienes dicen eso alcanza y hay quienes decimos, che, igual en algún momento tenés que recomponer eso. O sea, en algún momento está la paritaria de los policías, de los maestros, la de las jubilaciones, tenés que hacer alguna actualización o un bono, digo, como hay cosas que van quedando que los podés sostener un tiempo, unos meses, pero que bueno, que en este contexto de inflación no podés mantenerlo congelado por siempre. Sí, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué Milei lo haría? Pero porque la gente que vas a matar a los jubilados. No lo hizo hasta ahora. O sea, te estamos hablando de que ejecutó un 0% de partidas en alimentos para los comedores y para Sí. en general para todo. 0% de gasto social. 0% de transferencias a las provincias. El aumento, esto que a los economistas les pone nerviosos, que es cuánto va a aumentar los salarios estatales, por ejemplo, que eso puede recalentar la inflación o que eso puede aumentar el gasto. Lo aumentó Caputo por un tuit, por decreto.
hace 3 semanas le puso un 16% a todos los estatales y creo que eso también tocaba a la policía, no a los militares, y los militares están muy enojados. Después, bueno, todo esto lo está haciendo de forma discrecional, ¿no? Si vos gastás 0, 0, 0, 0 en obra pública, también. Entonces, la cuestión es cuánto aguanta. Hay que ver cuál es la voluntad política que tiene el gobierno para avanzar en ese sentido o no. Después, la discusión sobre las reformas más estructurales que pueden llegar a aparecer. Ellos dicen de que a partir de marzo, fines de marzo, principio de abril, cuando arrancan las sesiones ordinarias, van a mandar un paquete fiscal con todo lo que sacaron, lo que sacó Caputo hace 2 semanas, y que tenga un pacto fiscal con las provincias para discutir un cambio en la forma de financiamiento, que Macri hizo un pacto fiscal, Alberto hizo un pacto fiscal con las provincias para discutir cuánto pueden aumentar impuestos y cuánto no. Ahora, con las reformas más estructurales, yo creo que en los últimos años se vienen haciendo solas. Por ejemplo, la reforma laboral, Claro. nadie necesitó hacer una... O sea, Milei la metió por decreto, ahora está frenada por la justicia, pero con un 50% de laburantes en negro, ¿para qué querés una reforma laboral? Lo mismo con las jubilaciones. ¿Para qué vas a cambiar la fórmula jubilatoria si con la fórmula que existe ahora ya te asegurás un recorte del gasto de medio punto del PBI por lo menos? Dependiendo después Depende de qué ver pase qué con la pase con la inflación. inflación, claro. Y con la voluntad, como decías vos recién, de si el gobierno mete o no los bonos extraordinarios o lo que sea. Pero así pasa con muchos sectores de la economía que muchas veces se van acomodando a las señales que dan los políticos en la economía, los empresarios, etcétera, como pasó, esto creo que lo repito siempre con la ley de alquileres, que antes de que la deroguen ya estaba derogada de hecho, porque todo el mundo hablaba como si la ley no existiera. Entonces tienen más poder las inmobiliarias que los inquilinos y listo, se avanzó en ese sentido. Lo mismo pasa con los contratos laborales, se está pasando ahora, la reforma laboral se está haciendo ahora, se viene Está haciendo bien, desde 2019. pero la reforma fiscal tiene que ver con cobro de retenciones, con quiénes pagan retenciones, con cuándo, digo, como con cosas muy concretas que necesitas un papel que te lo diga porque no es que el mercado solo te puede correr de eso. Y si vos sobrefacturás Bueno, importaciones... pero eso lo van a hacer siempre, chicos. Claro. Hasta que no haya un y lo van a hacer un buen más manejo ahora. de los puertos. Lo van a hacer más. Si la jefa de la FIP y de aduanas era asesora de Cargill. Entonces, Yo me meto mucho en los mundos libertarios y hay un submundo dentro de ellos que tienen un deseo profundo de que Argentina sea una guarida fiscal. bueno, probablemente. Son unos imbéciles, chicos. A mí cada vez me da más la sensación de que una guarida fiscal... Argentina, guardia fiscal son países chicos, siempre quieren ser un país chico. Yo creo que quieren vender tipo que Argentina sea AMBA, ¿entendés? Y chau. Ese es Eso es el lo que a tamaño veces de pienso. de un paraíso fiscal. No ambas, sino la capital federal. AMBA ya, Que la tipo, capital no. federal sea Uruguay y el resto del país sea otra cosa. Hasta incluso sería peor, porque Argentina tiene más de 2 países, como pasa, no sé, en el norte y el sur brasileño, o en los países de Europa. Acá tenemos como 3, 4 países en uno, entonces lo hace todo más complejo. Pero es cierto que lo de las retenciones, el impuesto a las ganancias va a volver, porque lo van a terminar votando para que vuelva, la cuestión es cuándo, ¿no? Entonces eso también le va pateando la pelota hacia adelante de cuándo van a aumentar esa recaudación, Sí. le genera menos meses de recaudación, y eso forma parte del problema del gobierno que quiere de por sí avanzar al déficit cero, y del acuerdo con el FMI, en donde todos estos puntos que charlábamos con Cande recién, están puestos en sus reportes del programa de Argentina y dicen todo esto, ¿no? Todos los apartados que estaban metidos hacia dentro del acuerdo del ajuste fiscal que habían enviado originalmente con la ley Ómnibus al Congreso, ahora salió. Entonces ahí también se modifica un poco el esquema con el FMI, entonces Claro. se ramifican todos los problemas. Sí, se ramifican, pero bueno, evidentemente hay que esperar un poco más, pero sí, digo, a mí me queda muy claro y creo que es cada vez más, más obsceno esta discusión, por un lado, en el Congreso sobre qué pasa con los paquetes de leyes y demás, y después, bueno, hay una herramienta concreta que ya se está usando que tiene que ver con esa licuadora, o sea, con que esa motosierra se convirtió en una licuadora y esa licuadora nos atraviesa a todos y todas, porque los niveles de inflación en los consumos básicos, y no solo en los consumos básicos alimentos, sino, bueno, alimentos, prepagas, combustibles, ahora van a venir todos los aumentos en las tarifas. Bueno, digo, es como cada vez tenés menos salario en un contexto donde ya veníamos muy golpeados. Entonces, en algún punto, los límites de esa política y de esa licuadora y hasta dónde podés licuar, creo que tienen que ver con eso, con la temperatura social, con hasta dónde podés, hasta dónde se te permite licuar los ingresos de la población. Y Milei lo sabía antes, por eso decía que la billetera del capital humano iba a estar abierta.
El problema es que la cerró apenas asumió. Claro. Pero yo creo que en ese momento era consciente él de eso. Ahora parece que no. Bueno, hay que ver cómo cómo se desarrolla, pero un punto que estuvo girando ayer y el fin de semana con respecto a esto son los números que había alargado Came de que el consumo de la venta minorista de las pymes cayó casi el 30%, el 20 y largo por ciento, y en alimentos cayó el 37%. Y en farmacia, la gente dejó de comprar medicamentos, como un 40% cayó en enero con respecto a enero del año pasado. La gente no está comprando los remedios. Es grave. ¿Y cuánto se puede sostener eso? Esa es Claro. Porque además eso lo vemos como una foto, ¿no? Esto, como el informe de Came de qué pasó ahora en enero y tal. Ahora, esas pymes que ven reducidas sus ventas y van a despedir gente. O sea, a esta situación inflacionaria que estamos viviendo de reducción de nuestro poder adquisitivo y de aumentos siderales en cosas básicas, hay que sumarle los efectos de toda la gente que está diciendo no puedo consumir. Entonces, si no puedo consumir, tengo que producir menos. O sea, la contracara de esto es el desempleo que empieza a haber. Entonces, es como un círculo vicioso donde, bueno, hay desempleo, entonces hay menos plata, entonces hay menos consumo, entonces hay más desempleo, hay menos plata. Y eso no es un problema dentro de este modelo. Al contrario, este modelo se sustenta en eso. Este modelo necesita de esa recesión y necesita de ese parate productivo para que eso eventualmente reduzca los precios. ¿Cuánto puede tardar? No sé, chicos. Vean el crack del 29 y cómo se salió de esa. ¿No le crees a Mondino? ¿A Diana Mondino? No, menos cuando tenemos productos tan exportables y todo tiende al precio de paridad de exportación. Y están votando una ley que le libera los cupos para que puedan exportar todo y no dejar nada en el mercado interno. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros no tenemos el sueldo necesario para cargar el tanque de nafta? Y bueno, las petroleras van a llenar barriles y los van a vender afuera. Sí. Nos vamos a quedar sin nafta acá. Justamente lo contrario a toda la campaña que hicieron estos últimos años era que había que liberar el mercado para que evitar el desabastecimiento. ¿No? Que la libertad de precios va a generar, bueno, dentro de poco vamos a ver si eso realmente funciona porque nadie va a poder pagar. Y eso se traslada en que ahora el bondi de un día para el otro sube, ¿cuánto subió? De 70 a 270. Se triplicó el boleto. Yo pagué más. 300 pesos hoy para venir acá. Claro. Me dolió. Fue como, yo ya sabía que venía el aumento, o sea, lo re sabía, pero verlo así y pasar tu tarjetita duele. Claro, y eso es lo que están votando en la ley Ómnibus. O sea, ya lo votaron en general, porque hay muchos que dicen, no sé, De Loredo decía hoy a la mañana o ayer, el tipo da una conferencia y dice, no cuenten conmigo para votar por una rebaja en el haber jubilatorio, pero vos ya votaste en general la ley que dice eso. Claro. Entonces, por más que vos quieras después ahora votar en particular, hay que ver qué pasa hoy, qué pasa mañana, qué pasa pasado. Sí, lo previsional también quedó por fuera. Quedó por fuera. Lo que se va a tratar ahora en particular es qué va a pasar con el fondo de garantía de sustentabilidad, con la plata de los jubilados. Claro, todo eso. Pero ellos ya votaron a favor, entonces que ahora actúen de opositores Bueno, el frente a radicalismo las cámaras. chicos, basta. Pero es algo que vienen haciendo en estos últimos días, por eso Pichetto estaba indignado, de que los tipos agarraban el micrófono todo el tiempo y dilataban la sesión, algo que ningún oficialismo quiere que pase, sobre todo si tiene los números, para hacer los clips de Twitter y en Instagram y en TikTok, pensando en tratar de capitalizar de alguna forma con un discurso contrario a lo que estás votando, a vos, a lo que estás poniendo. Entonces es bastante desconcertante y se entiende que sea bastante desconcertante para la gente, ¿no? Que por ahí no le está siguiendo tanto como lo seguimos nosotros, de mirar Diputados TV y tratar de seguir la negociación, porque ni siquiera ellos le están siguiendo. No sé si viste anoche y hoy a la mañana las notas de los periodistas que se dedican a esto, que los asesores de Pichetto decían, estuvimos todo el fin de semana al pedo, no discutimos nada. Nadie se acercó a discutir los puntos en particular, vamos a ciegas a las sesiones. Cuando uno piensa, si tomaron un cuarto intermedio desde el viernes hasta el martes, ni siquiera es que se quisieron arrancar el lunes, se tomaron el lunes también. Uno dice, bueno, se lo tomaron para rosquear, para discutir qué hacer. No, parece que no se avanzó en nada y ahora van a discutir a ciegas y encima Milei se fue de viaje. Pero chicos, además, cuando se estaba discutiendo el dictamen, nadie sabía qué dictamen era. O sea, la gente hablaba para sus clips de redes sociales y nadie sabía sobre cuál era el dictamen. No, nunca pasó eso de no saber cuál es el dictamen. Por ahí no sabes un artículo, si sale, si entra, lo que sea. Pero no saber, o sea, hasta que no se votó al final y se dijeron expresamente los números que quedaban fuera y los números que quedaban, nadie sabía qué verga estaban votando. Es un papelón. En ese sentido, digo, hay una
una excelente estrategia de dejarlos muy mal parados. Vos decís, hermano, ¿de qué me hablas? Si ni siquiera vos sabés que estás votando. Esto, ni sus asesores saben que van a tratar ahora. Entonces es bastante papelonero. Es circense, decís, bueno, chicos, nada, a mí me entretiene, pero es un show muy caro, ¿viste? Sí, pero, o sea, yo no creo que esto no haya pasado nunca, pero No, es distinto cuando uno obvio, tiene obvio. mayoría automática, le bajan al despacho cuando, no sé, Cristina tenía la mayoría, caían y le decían hay que votar esto, y bueno, los tipos votaban y después se enteraban que era lo que estaban votando, ¿no? Pero ahora es grave porque están todos partidos. En teoría uno pensaría, o ellos dicen que están todos partidos y que está el bloque de la UCR, el bloque de Hacemos, el bloque del PRO y el bloque de la Libertad Avanza y los que están ahí negociando a ver con qué se quedan. Entonces, eso lo que hace desconcertante para nosotros que lo estamos mirando afuera, pero también para ellos que se mueren por darle superpoderes a Milei, pero que mientras ellos le están rosqueando los superpoderes a Milei tuiteó un meme diciendo que no laburaron nunca, que el meme ese lo peor es que retuitea un meme de Nick, que ni siquiera es chistoso, diciendo de que ellos habían, que Milei los hizo laburar en enero, como un milagro de que los Claro. haya hecho laburar en enero. Pero bueno, ahí esto se va a ir viendo qué pasa en estos días y después Sí. falta el Senado, lo cual lo hace todavía más grave, porque la propia Villarroel dice de que ellos no empezaron a discutir en el Senado porque no saben con qué le va a llegar. Entonces, no se pusieron a discutir al mismo tiempo, que es lo que uno, por lógica, razonamiento, que es lo que suele pasar, se pongan a rosquear para ver qué queda y qué no, al mismo tiempo entre diputados y senadores, para que después, una vez que se aprueben diputados, ya tenga el guiño por lo menos de una mayoría de senadores para que después pasen senadores. Ahora, no se sabe qué va a salir hoy, mañana y pasado, después tiene que pasar al Senado, y si le cambian una coma, todo eso tiene que volver a diputados. Entonces, Milei va a tener que seguir extendiendo las sesiones extraordinarias. Es un caos. Es un caos y en el medio de ese caos Milei hace muchas declaraciones, muchos retweets, mucho me gusta a fotos en culo, mucho besito en Mar del Plata, mucho show. ¿Viste el video de Mar del Plata? Que Yo el estaba tipo... en Mar del Plata, vi pasar su Ah. camioneta. Nunca había visto pasar un presidente. Ah. No, yo acá cada vez que, cuando recién me mudaba de, esto va a ser muy provinciano lo que voy a A decir, ver. de Comodoro acá, y veía pasar un helicóptero, decías, ahí va Cristina, porque nunca habíamos visto un helicóptero, y tenía la banderita, ¿viste? Cuando sabías que no era de la policía. Claro. Pero bueno. Es re provinciano. Claro, sí, re. La cuestión es que apareció un clip del tipo haciendo lo mismo que había hecho en la Casa Rosada, pero en el hotel provincial Sí. creo que estaba saludando abajo y abajo Sí. le estaban puteando. Sí. Estaba él con Karina, además es chistoso porque cada vez que se junta con la novia a tener algo con la novia, un poco de afecto, aparece siempre la hermana en el medio, entre él y la novia. Pero bueno, la gente lo estaba puteando y él saludaba como si estuviese todo bien, ¿no? Bien a lo casta eso también. A mí me molestan los besos con la boca abierta, no te voy a mentir. Es como eso, el pie. Son imágenes que siento que me va a costar mucho borrarlas de mi cabeza, ¿entendés? Yo no consentí esas imágenes. Yo no quería ver eso. No quería y me apareció en Twitter y ahora no me lo puedo sacar de la cabeza. Por eso no hay que usar Twitter. Justamente. Bueno, pero más allá de eso, no, lo que quería decir tenía que ver con más allá del show de lo que está pasando en el Congreso, que obviamente que sabemos que no es un show porque tiene implicancias en nuestra vida cotidiana y al mediano y largo plazo y todo lo que dijimos de eso, hay cosas más en el corto que creo que van a levantar esa temperatura social, que tiene que ver principalmente con tarifas. No tanto porque no es que liberaron el precio de las tarifas como hizo Macri en su momento y va a venir un 3000% de aumento, eso va a faltar un poco para eso. Depende para quién. Depende para quién, pero primero que ya empieza a acumularse también la inflación para marzo y tal. Pero el otro punto importante es que dejaron por fuera de los subsidios a universidades, hospitales y demás, que hablan de, bueno, empezar a desmantelar esos servicios públicos también desde los subsidios de la energía, que sabemos que son como la base de funcionamiento de cualquier espacio, ¿no? Porque, digo, ¿cómo das clases sin luz? Medio complicadito. Sí. Aires acondicionados no pedimos tanto, pero un foquito de luz me parece como Con esta mínimo. temperatura está bien pedir aire acondicionado. Sí, también, pero bueno. Depende de la zona. Depende. Entonces, como, bueno, ¿qué es lo que va a empezar a pasar?
en los próximos meses y si puede ser las tarifas ese detonante de la gente. Sí, ahora lo que va a pasar, ahora habilitaron la suba de las tarifas para los que tienen más altos ingresos. Sí. ¿No? Que esto ya había pasado antes, pero ahora habilitaron este tramo, ¿no? Después de la devaluación, como todo el sistema energético en Argentina, la gran mayoría, hasta que llega la distribución, todos esos costos que dicen que tienen las empresas están dolarizados por contratos entre las empresas y con el Estado, con las empresas del Estado. Todo eso está dolarizado, entonces cada vez que sube el dólar, esos contratos al estar atados al dólar se hacen más caros y se terminan trasladando, cuando el gobierno lo autoriza, a las tarifas, a las boletas que pagamos. Ahora va a pasar para la gente de altos ingresos, va a pasar para entes públicos como escuelas, etcétera, que se le va a aumentar el costo muy fuerte, pero también a privados, a comercios, por ejemplo, que los comercios se quedaron afuera de la segmentación, aunque sea un comercio, sea, otra vez voy a decir algo muy del sur, pero que sea la Anónima o una panadería, tienen el mismo componente de subsidios que cero. Entonces, eso estuvo pasando ya con el aumento de tarifas ya que arrancó con Massa, ese fuerte para los altos ingresos y para los comercios y las industrias, de que había, porque es el caso de varias panaderías que estuvieron a punto de cerrar porque usan mucha intensidad en energía, pero así con muchos kioscos, comercios de barrio que meditaron la posibilidad de cerrar o no, y que ahora con este tarifazo, que va a ser mucho mayor que el del año pasado, se va a volver a poner sobre la mesa eso, ¿no? Y en base a la actividad de las pymes, que son las mayores empleadoras del país. Entonces ahí también se abre, pese a que todavía no van a llegar los aumentos fuertes de tarifas a las casas que consuman poco, eso también va a ser un golpe fuerte. Ya en el corto plazo vamos a ver eso en los comercios, que es un golpe muy importante para muchas familias. Sí, lo loco es como que estamos caracterizando todo un caldo de cultivo de una situación donde no parece haber no parece haber ninguna salida óptima posible. O sea, como, bueno, la apuesta es a la recesión, la apuesta es a seguir con estos meses de inflación alta. Como, bueno, ¿en qué momento esto se empieza a andar o por qué no ya estalló todo? ¿No es un están poco dando? la pregunta. Yo lo escuché a, ¿cómo se llama? Iván Carrino, Sí, que es un economista. colega. No es economista. ¿No? No. Ah, Estoy casi segura que estudió administración. Capaz hizo una maestría en economía. Eso es una discriminación. No es una Muy discriminación, economista. es un hecho, chicos. O sea, no es mi culpa. Hubiesen estudiado economía. Bueno, pero creo que él se presenta como economista. Igual todo bien con Iván. Él dice que la inflación está bajando. Digo, y hay muchos economistas No, o gente que habla de economía, que son cercanas al gobierno, que dicen que la inflación está bajando y que estamos yendo hacia un sendero de estabilidad. ¿No estás de acuerdo con eso? No. Terminamos acá. Sí, chao. Sí se ve cierto desacelere, o eso dicen las consultoras, en el ritmo de inflación en las últimas semanas de enero. Que eso no quiere decir que la inflación vaya a bajar, primero porque la inflación no es solo la inflación de alimentos. Recordemos que ya febrero tiene aumento de las prepagas, aumento de las naftas, o sea que aumento de todo. Y que ahora en marzo es un mes caliente en términos estacionales, porque en marzo vienen todos los aumentos de los colegios, digo, como que ahí se concentran muchos aumentos en marzo. Entonces no hay mucha posibilidad de ir hacia un sendero de desaceleración, por lo menos en el corto plazo. Que eso no quiere decir que enero vaya a ser el 30%. Por ahí enero es del 20%. Ahora, vos venías del 12%, pasaste al 25% y pasás al 20%, no es para celebrar. No sé, no, me parece que decir cosas obvias, ¿no? Yo al primero que vea celebrando un 20% de inflación, está para cachetearlo. Estos son los mismos que se quejaban de Chousa, no sé si te acordás. Sí. Son los mismos que bardeaban a Chousa. Yo no estoy defendiendo a Chousa, pero Chousa lo que hacía era con el gobierno de Alberto, metían inflación, sea con el ministro que sea, pero metían 5%, 6% un mes y al otro mes caía 3%. Y tuiteaba el gráfico del INDEC, la inflación está bajando, hay que festejar, este es el camino. Y a los 2 meses, de vuelta volvía a subir la inflación. Y bueno, eso fue minando mucho la confianza que tenía el mundo de Twitter en él. Pero creo que está pasando algo parecido cuando no van ni 60 días de gobierno, en donde ellos dicen que en teoría la inflación está bajando porque se están desacelerando los precios, básicamente a fuerza de esto, ¿no? De que la demanda está cayendo, que es la estructura esta muy liberal, neoliberal de pensar la economía, pero que tiene como contrapartida
todos estos problemas que pueden aparecer en marzo. Ya el gobierno medio que reculó un poco, pese a que no lo admiten públicamente, con que supuestamente las tarifas de gas iban a empezar a subir desde ahora. Ya iban a empezar a sacar los subsidios ahora en el gas. Y no lo sacaron. Lo patearon para marzo porque no saben bien técnicamente cómo hacerlo. Hay que ver qué pasa después con la luz, pero ellos dicen que van a hacer una canasta básica Sí, como energética, sí. algo así, pero nadie sabe de qué se trata eso. Ni ellos. Claro, porque los funcionarios son toda la gente que se dedicó toda su vida a asesorar a las empresas en cómo sacarle más subsidios al Estado, cómo medir la cantidad de energía que ofrecían, etc. Entonces, ya tienen algunos problemas en ese sentido, pero también lo que puede llegar a pasar en los próximos meses, que hasta incluso lo dice el documento del FMI y lo dice Cavallo, de que a partir de junio o alrededor de junio podrían empezar a desarmar el cepo completamente y empezar a flotar o un nuevo régimen cambiario que puede ser que el dólar valga lo que tenga que valer por oferta y demanda, que haya una convertibilidad nueva, una dolarización. Esas son las posibilidades, no estoy asignando probabilidades. Pero antes que pase eso, tiene que haber un salto más del dólar para que se acerque al dólar paralelo, que hoy la brecha está en el 40%. Entonces, ese salto va a generar más inflación. Sí, que hay que ver cuándo es ese salto. El problema es cuándo es. Porque ahora estamos en febrero y la cosecha va a empezar en marzo. Ahí vuelve todo este tema de la ola de calor y qué efectos va a tener eso en la cosecha, digamos, no toda la cosecha porque hay parte que ya está saludable, pero como que se está rezando fuerte en el campo para que llueva esta semana porque puede arruinar los números. Ahora, el punto es, si aguanta este régimen cambiario hasta marzo, que empieza la liquidación gruesa, y si esa liquidación gruesa es lo suficientemente grande como para darle los dólares, para que entren los dólares suficientes para cambiar la regla cambiaria y empezar a, puede ser, liberar un poco más el cepo o liberarlo totalmente, más como lo dice Cavallo. Milei salió a hablar de la dolarización y decir, bueno, todavía no estamos como para eso, puso de piso un año. Y a mí cuando un presidente o un ministro de Economía sale tan expresamente a decir que no va a hacer algo en términos cambiarios, me da, tal vez porque tengo estrés postraumático, pero me da de que justamente va a hacer eso que dice que no va a hacer, ¿viste? Es como, sí. ¿Por qué hablaste de que no lo vas a hacer? ¡Qué miedo! Suele ser el no voy a devaluar. Claro. ¿No? El que depositó dólares recibirá claro, dólares. Más a todo el año, no voy a devaluar. Pues en no, agosto, pum, ciela. 20%. El único que cumplió fue Guzmán, pero que decía que no había que devaluar. Pero bueno, la cuestión es que el tipo, que Caputo también dice, no vamos a hacer otra devaluación, que implicaría otro salto inflacionario, mayores problemas. Y le advierten, o sea, está tan en discusión, por ejemplo, uno mira los futuros del dólar, que son en pesos, pero que se pacta cuánto van a comprar o vender dólares por mes. Entonces hay un futuro del dólar para marzo, abril, mayo, junio. Entonces uno ve el gráfico y en febrero está más o menos en 8.50 como está ahora. Sube muy poquito, pero después en marzo sube como el 15% del dólar. 10, 12, 15, depende del día, porque eso se comercia todos los días. Y después sigue subiendo al 10% todos los meses. Entonces ahí la discusión es si es del mercado, si las consultoras piensan de que va a haber un salto cambiario en marzo, abril, antes de la cosecha para que los exportadores, para que los productores vendan más y que entren más dólares, o va a haber una aceleración en las devaluaciones diarias que se conoce como crawling peg. Y ahí, como hay gente que dice el gobierno va a terminar devaluando porque con toda la inflación que hay, el dólar va a quedar atrasado, están los que advierten y le dicen, ojo, porque se te va a ir toda la mierda. Entre ellos Cavallo. Cavallo dice, ojo, no devalúes antes porque si no, no vas a poder unificar, no vas a poder hacer nada de lo que tenías planeado, ni dolarizar, ni nada. Vas a ir a una hiperinflación, dice el tipo. Y es Cavallo que puso, hasta su hija la puso en el gobierno. Entonces, lo mismo dice Alpogeto. Hay varios economistas ahí como mainstream que dicen lo mismo. Y el propio reporte del FMI también habla de eso. Y dice de que a partir de junio hasta fin de año, todos estos, los controles de cambio se tienen que desarmar, pero se tiene que hacer de una forma ordenada, etc. Como todas las advertencias están puestas en Caputo, no vayas a devaluar porque se te va a ir todo el carajo. Es que no da, pero además el salto devaluatorio que hicieron, ni bien asumieron, vos se lo podías endilgar en la experiencia cotidiana al gobierno pasado. Ahora, si vos haces una nueva evaluación en febrero o marzo, y ya, amigos, es responsabilidad tuya, digamos. Ya el relato de la inflación reprimida, como lo llamaban,
queda un poco viejo porque además vos hiciste una evaluación recontra mega profunda y no te sirvió para acomodar los precios relativos. No me quiero poner muy técnica. Pero básicamente nosotros lo que decíamos que era, bueno, tenías precio de los alimentos corriendo como a la par de la inflación, medio precio paridad de exportación. Tenías precio de las tarifas muy deprimidas o que muy desactualizadas, o sea, corriendo muy por abajo, los salarios corriendo muy por abajo, entonces tenías que empezar a ver cómo ordenar esos precios relativos. Entonces, ¿qué? Y bueno, los servicios no pueden ser tan baratos, tu sueldo no puede ser tan barato, los alimentos ya están bien. O sea, como los alimentos ya no tienen que aumentar más. Y ellos te clavaron, duplicaron el precio del dólar y ¿qué aumentó? Los alimentos. Y tu salario quedó desactualizado, los precios de los servicios quedaron desactualizados. Entonces es como que hicieron todo este desorden de nuestra vida cotidiana y ni siquiera lograron ordenar esos precios relativos porque tampoco fue un plan, sería un plan de estabilización ordenar los precios relativos. Ellos no los quieren ordenar. Claro, bueno, pero entonces, ¿cómo haces para que toda esa inflación no te genere de nuevo una devaluación, que te genere de nuevo otra aceleración inflacionaria, que en un contexto de falta de dólares antes de la cosecha podría derivarse en una hiper? Sí, o sea... No me gusta decir esto, pero no es mi culpa que lo sean dice tan Cavallo. malos. Ahora lo dice Cavallo. Evidentemente, o sea, lo que pasó fue que con la devaluación los precios que estaban adelantados se adelantaron más todavía, Sí. como los alimentos, ¿no? Y de ahí indumentaria y otros, los medicamentos, todos esos sectores que son los más sensibles para nuestra vida cotidiana. Pero ahora se van a empezar a acercar también las tarifas, ¿no? O sea, lo estamos viendo hoy con la suba de la tarifa del transporte. Va a pasar lo mismo con la luz y el gas, que es de eso desde lo que se quejan todos los economistas, ¿no? No podemos seguir gastando tanto en subsidios y que eso hace a un problema inflacionario, monetario, de que es un precio, claro, que es un precio atrasado, pero también fiscal, porque eso genera un recorte en el gasto. Y ahora, ¿cuál es el precio que está más atrasado de todos? ¿Cuál es el precio más barato de la economía argentina? Es el salario. Y desde hace mucho, y ahora va a quedar todavía más atrasado. Entonces, y ahí no hay ninguna política sobre eso, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, Caputo le pone por decreto cuánto van a aumentar los salarios estatales. Entonces, ahí hay todo un desorden de esos precios relativos, pero justamente por eso, aunque decía hace un rato de Cavallo y ellos que dicen no devalúes, no es que dicen no devalúes, sino que la próxima devaluación, porque todos sabemos que va a haber una próxima devaluación, lo que ellos dicen es que la próxima devaluación sea la última. Claro. La última con cepo cambiario, con controles de cambios, que de ahí se pase a un nuevo régimen, porque si no se pierde, con lo que decía Candel recién, la credibilidad, todas las señales que dio la economía, ya nadie le cree más a Caputo y probablemente se tenga que ir, como dicen todos, desde que asumió más o menos, que le dieron 3 meses. Y también cuál es el apoyo que va a tener viene teniendo el apoyo del sector financiero, eso está clarísimo. Lo viene teniendo, en este tiempo de recorrido. Tiene el apoyo de esta oposición dialoguista en el Congreso. Bueno, tiene el apoyo de los agroexportadores. Eso lo vamos a hacer en marzo y abril, porque si logra mantener esta regla cambiaria y no devalúa, bueno, para un exportador una silobolsa es como una bolsa de dólares, literalmente. Entonces, por mucho amor ideológico que te tenga y apoye el experimento libertario en Argentina, si no confían que es un modelo durable, y se va a quedar con la bolsa de dólares apoyado en el campo y liquidará lo necesario para enfrentar una nueva cosecha, pero no va a liquidar todo. Esas son las preguntas que nos hacemos todos los años en la misma época y que hablan no solo de un apoyo político, sino de un apoyo material concreto. Y eso lo vamos a saber en marzo, ¿no? Cómo empieza a ser esa puja entre, bueno, devaluame porque me tenés que dar un mejor tipo de cambio y el gobierno necesitando los dólares para enfrentar el 2024.